10 minutos con el Nuevo Testamento. En esta ocasión llegamos ya a nuestro encuentro número 41 y en esta oportunidad vamos a estar reflexionando sobre Filipenses, el capítulo 4, el versículo 6. Quizás uno de los versículos junto con los dos anteriores que más nos apelan en estos tiempos tan especiales que estamos viviendo de pandemia. Como hemos estado haciendo, voy a comenzar dando lectura a mi traducción libre o paráfrasis de este pasaje que considera el sentido de los términos en el griego, que es el idioma original, recuerdan, en que se escribió el Nuevo Testamento, y el contexto también. Queridos hermanos, no dejen que nada los lleve a inquietarse más allá de lo prudente, provocando en ustedes un estado de afán o preocupación. Para vencer la ansiedad, asuma las actitudes propias de una oración bien fundamentada y con base en esta perspectiva y en la gratitud a Dios por los bienes recibidos, presenten sus peticiones delante de Él con toda confianza y hasta sus súplicas o ruegos cuando esto sea necesario. Quisiera proponer como título de esta reflexión: oremos para superar toda ansiedad. Y la verdad es que en estos tiempos de pandemia, ¿quién no está un poco más ansioso, no? El hecho de que ya hace casi año y medio que estamos siendo vapuleados por este terrible virus que ha venido a cambiar la vida en toda la humanidad. Sin duda alguna que a las ansiedades que ya teníamos se le agregan nuevas, ¿no? Ahora, acá justamente el versículo lo que nos dice en primer lugar es que no nos preocupemos por nada, que no nos preocupemos o inquietemos excesivamente, ¿no? Justamente la Reina Valera contemporánea y la traducción del lenguaje actual tienen la posibilidad de la preocupación. En cambio, la Biblia de Jerusalén y la nueva versión internacional optan por el traducir inquietud. O la Biblia Dios habla hoy, la versión popular, elige aflicción. Es decir, que no debemos afligirnos por nada. Y acá es interesante el término que se utiliza, es un término que se refiere a tener una mente dividida. Preocuparse entonces es tener dos pensamientos simultáneamente, tener una mente dividida, pensar en esto y pensar en lo otro. ¿No les ha pasado que alguna vez están pensando en algo importante y de pronto se acuerdan de otra cosa y después no saben ya qué hacer, en qué poner su atención? Bueno, preocuparse, angustiarse, afligirse, inquietarse, tiene que ver con el hecho de dividirnos y estar pensando simultáneamente más de una cosa, y esto nos lleva realmente a un estado mental problemático y hasta podría producir cierto estrés en nuestra vida. Pero entonces, ¿cómo actuar para no preocuparnos o inquietarnos excesivamente? Orando con un espíritu de adoración, devoción y reverencia. ¿De dónde saco esto? Del término que se utiliza acá para traducir oración. Es un término que en el griego tiene que ver con estas tres grandes cosas que he dicho: adoración, devoción y reverencia. Y esto nos hace pensar en que cuando oramos debemos asumir una actitud especial. Cuando oramos no estamos hablando con cualquiera, estamos hablando con el Dios Todopoderoso, el triplemente santo, el tres veces santo. Y aún fíjense que cuando recordamos el Padre Nuestro, nos hace ver que aunque es nuestro Padre,
está en los cielos. O sea que ya ahí, como he dicho en algunas oportunidades, en mis estudios, en mis mensajes y en mis escritos, realmente hay un equilibrio acá que nunca debemos olvidar cuando hablamos con Dios en oración. En tercer lugar, tenemos que orar con un espíritu confiado, en que Dios responderá nuestras peticiones diarias. Acá hay un término que se traduce peticiones, que tiene que ver con las peticiones, podríamos decir, ordinarias, las peticiones que hacemos por nuestras necesidades día tras día, cada día de nuestra vida. Por ejemplo, ya que recordamos el Padre Nuestro, cuando oramos por el pan diario, el pan nuestro de cada día, como nos dice la oración ahí en Mateo capítulo 6, el versículo 11, realmente simbolizando todas las necesidades que enfrentamos los seres humanos, no solamente de alimentos, sino de ropa, de abrigo, de un techo, de una serie de cosas, como contar con agua caliente cuando sufrimos muy bajas temperaturas en el invierno. Qué bendición es contar con agua caliente, la posibilidad de tener agua caliente. Lamentablemente no todas las personas tienen acceso a esto. Pero también ese espíritu confiado tiene que ver con la convicción de que Dios nos va a socorrer en tiempos de crisis. Y esto tiene que ver con la palabra que se traduce súplica en algunas versiones, ruego en otras. Es decir, son oraciones especiales, para tiempos especiales, para necesidades extraordinarias. Justamente yo escribí un testimonio sobre esto, porque en el año 2012, que salió mi libro al que he hecho referencia varias veces a lo largo de todo este tiempo, Una Iglesia Gozosa, en ese año 2012, mi esposa, mi hija y yo sufrimos un accidente de tránsito que casi nos podía haber costado la vida. Y cuando el auto estaba dando vueltas hasta caer estrepitosamente del otro lado de la carretera por donde íbamos, y estábamos sufriendo el impacto de el hecho de que había perdido a mi esposa el control, porque habían estado arreglando la carretera, y entonces tras que estaba muy oscuro, estaba llena de esas piedrecitas que quedan cuando arreglan. Bueno, mientras iba dando vueltas el auto, yo clamaba a Dios, suplicaba a Dios, le rogaba a Dios que pusiera su mano sobre nosotros. Y entonces yo decía que cuando yo expliqué en el libro este sentido del ruego de súplica, jamás hubiera pensado que iba a experimentar ese mismo año una circunstancia en la cual realmente tuve que rogar, suplicar en tiempo de crisis por el socorro divino. Y finalmente encontramos que hay que orar con un espíritu agradecido. Hay que orar incluyendo la acción de gracia. La palabra que se utiliza en griego, eucaristía, es de la que viene nuestra palabra Eucaristía, ¿no? Que habla acerca de la cena, lo que fue la cena del Señor. Qué importante es que seamos agradecidos, que no solamente creamos que la oración es una larga lista de peticiones, sino que podamos recordar cada cosa que recibimos de Dios y agradecerle por todas ellas. Y como solemos hacer, concluimos con las enseñanzas prácticas para el cristiano contemporáneo que propongo acá en mi libro Una Iglesia Gozosa, y en este caso son dos. La primera dice así: la oración es algo fundamental en la vida cristiana, sobre todo cuando es dirigida a Dios con la confianza
de que Él va a satisfacer nuestras necesidades al responder a nuestras peticiones y a nuestras súplicas. Y la otra es esta: la acción de gracias debe ser parte fundamental de toda oración elevada por un hijo de Dios. Todos los cristianos deberíamos desterrar para siempre la idea de que la oración constituye solamente una larga lista de peticiones. Llegamos entonces hasta acá. Los espero la próxima semana en un nuevo encuentro de 10 minutos con el Nuevo Testamento.